Buenas noches y bienvenidos a esta segunda parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. En el programa de este martes 10 de enero vamos a seguir hablando sobre todo de esa prórroga de la planta de suministro eléctrico Endesa, pues en el mismo terreno donde se encuentra actualmente. Y para ello pues contamos con el presidente de la autoridad portuaria, Víctor Gamero, pues para que nos cuente un poco más sobre esta decisión que se dio en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Pero primero pues le damos la bienvenida y también le felicitamos primero el año. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la réplica. Igualmente, buenas noches, feliz año. Pues hablar de esa prórroga que es de 35 años de Endesa, pero explícanos pues el tema de que ocurrió en el Consejo de Administración, porque fueron 7 votos a favor y 6 en contra. Sí, bueno, la prórroga no es de 35 años, es de 10 más 25 en su caso, ¿no? Que es el texto de lo que se ponía. Entonces, esa prórroga, pues, hay que tener en cuenta que Endesa no, la central lleva ahí un siglo, ya. El año que viene hace un siglo que lleva ahí, ¿no? Y bueno, pues le tocaba la renovación y ha sido una negociación muy conflictiva porque los intereses de la sociedad y los del puerto pues no eran los mismos, y nosotros tuvimos ahí pues un incremento de la retribución, que es para lo que está el puerto, para gestionar los intereses del puerto, y el canon casi se triplica, ¿no? Entonces no ha sido una cuestión fácil de cobrar bastante más por esta concesión, cuando las cuentas del puerto, en términos homogeneizados, me refiero sin ayuda, pues están en torno a los 5 millones de pérdidas anuales. Entonces esto es una cosa muy importante para el puerto. Le tocaba la renovación de la concesión y así se ha hecho. Hay, pues como dice, gente que ha votado en contra y otra a favor, y puertos del Estado que vota a favor. Habla de 10 años más 25. Dentro de esos 10 años, entonces, ¿cuáles son las claves? ¿Cuál es la diferencia? No sé si se refiere a un tema de condiciones de Endesa, si lo puede explicar. En principio no son ni 10 años, que ya serían menos. Serían 9, uno menos, porque ya ha pasado un año, y la verdad, una concesión de este tipo, las cifras de 10 años y tal son cifras ridículas cuando estamos dando otras concesiones a 25 años, por locales y 10 años. Lo que pasa es que a los 10 años, 9, en la realidad, pues hay una serie de proyectos que tendría que hacer, ¿no? De grandes proyectos, incluido lo de la planta de gas, el cambio de todos esos motores y esas cuestiones que llevan basadas en quema de fuelóleo, a pasarlo a gas natural, cuestiones medioambientales que ya vienen recogidas en muchos estudios que se han hecho antes y tal, unas grandes inversiones. En ese caso, pues tendría la opción, previa revisión del puerto, a tener 25 más. Entonces hay que recordar que hace un par de años, ¿no?, se vino a anunciar un gran proyecto, ¿no?, de una planta de gas al lado del puerto, por una inversión de 90 millones. Luego se ha hablado del cambio de los motores en gas. Bueno, pues esos son los proyectos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? En este sentido, quiero decir que trasladar una planta, cuando se dice a favor o en contra, pues la verdad, esto me parece una serie de postureos ya próximos a las elecciones, porque solo trasladar una planta de este tipo ya está previsto que se tarde 8 años más uno de desmontaje. O sea, que aunque empezásemos hoy, no daría ni tiempo, ¿no? No daría tiempo en esos 9 años. En esos 9 años. Ya entonces, prácticamente de ahí por eso los 25. Claro, no, los 25 es porque la empresa, como tiene prometido, quiere cambiar una serie por cuestiones medioambientales, ¿no?, que son ajenas al puerto, ¿no?, aunque se diga lo contrario. Quiere cambiarlo a GNL, ¿no? Entonces, que es un combustible mucho menos contaminante. Pero tienen esa promesa específica, y si no fuera así, Si no fuera así, tienen 10 años, 9. En este periodo de tiempo, si no cumplieran con esto, es muy difícil cumplir con eso. Habida cuenta, cualquiera que puede intuir que si traslado de una planta tiene 8 años, nos quedan 9 y uno de desmontaje de la planta, son condiciones verdaderamente leoninas, o sea, para que puedan cumplir esto.
Todo eso, además, tiene que ir coordinado con el Ministerio de Industria, que les autorice todas estas cuestiones. No es una cuestión que puedan hacer ellos de motu propio, ¿no? Sino que tienen que prepararlo con mucha antelación para poder cumplir con ese examen que existe a los 10 años. Se va obviando de que cuando se dice ¿por qué se renueva y tal? Bueno, que hay alternativas para no renovar. O sea, ¿qué hacemos? ¿La cerramos? Muchas veces la respuesta está en la propia pregunta, ¿qué hacemos a continuación? Si no se le renueva, ¿qué hacemos? ¿La cerramos? Es imposible, es la energía, es la luz de nuestras casas, de la ciudad, ¿no? Y también hay que ver lo que cuesta, ¿no? O sea, este tema de Endesa, pues tiene dos condiciones fundamentales, la ubicación y la financiación. Sí, quería preguntarle también porque ya hace unos cuantos días el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, anunció que a través de la Consejería de Medio Ambiente iba a pedir al Ministerio de Industria qué alternativas podría haber o que se pudiera trasladar la planta de Endesa a pesar pues, de esta renovación. Evidentemente no es una cuestión que se pueda hacer de un año para otro, es una cosa pues, bastante compleja, pero no sé cómo recibe esto. O sea, ¿esto es compatible? ¿Esto se ha hablado? Absolutamente, claro, es que no tiene nada que ver. No, el puerto lo que tiene es una especie de función de administrador de patrimonio. Entonces lo que hace es alquilar un terreno y unas instalaciones. Pero eso no tiene que ver con que la instalación esté ahí o no. Evidentemente yo creo que nadie en la ciudad quiere que la central esté ahí. Yo creo que incluso la propia empresa se encuentra en una ubicación incómoda para ello, pero voy a lo que le estaba diciendo. Pero lleva muchos años allí. Es un siglo, claro. Entonces el tema es la decisión de cambiarla, que no tiene nada que ver con el puerto. No tiene nada que ver con el puerto, porque ¿qué? ¿El puerto qué le queda? Se vota en contra, no se concede la prórroga y al día siguiente le mandamos una carta diciendo que tienen que irse. Pero entonces lo comenta porque el canon que se ha empezado, que se ha ampliado a 2,1 millones de euros, eso, por quedarse ahí, si se trasladara, ¿sería entonces ese mismo canon o incluso mayor? Entonces ya no dependería del puerto. Entonces el traslado del puerto no depende del puerto. La financiación que me refiero y la ubicación es, si se quita de ahí, que nos parece muy bien a todos, pero a todos los ciudadanos, ¿dónde se pone? Y luego, ¿quién lo paga? Yo calculo que una financiación de traslado de planta para hacer una nueva, aparte de los 8 años más uno, eso no bajaría de 250 millones de euros. Entonces, hablar de estas cosas sin que sepamos dónde se va a poner y quién lo va a pagar, pues me parece lo que le he dicho, el postureo de muchas formaciones que se acercan las elecciones y hay unos que en 20 años, pues no, pudiendo haberlo hecho, no lo hicieron, otros que tenían la oportunidad en el plan estratégico ahora de haberlo incluido, porque hay que poner esa cantidad, eso no lo va a pagar la empresa. Entonces, y no lo han hecho. Para ese traslado pues se ha hablado pues sobre todo precisamente del puerto de Melilla. Algunos puerto dicen que ya hay terreno y otros dicen que habría que ganarle terreno al mar. ¿Dónde está el terreno? Bueno, es que además no es una cuestión del puerto, es que quieren echarle una carga al puerto que el puerto no tiene nada que ver. Ahí, al puerto le da igual que fuese una fábrica de galletas que una fábrica de energía. Lo que hace es administrar un patrimonio. Los que autorizan y dejan de autorizar unas instalaciones que serán contaminantes en la medida que nosotros el puerto no se mete en debates tan profundos de esto, pues es el Ministerio de Industria, el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería, pero no el puerto. Así que hemos trasladado un debate a donde no es. Parece que los que no han hecho la tarea antes, pues las quieren hacer ahora en el puerto, cosa que cualquiera que entienda un poco del puerto no tiene nada que ver con el puerto. Se debate, si mañana se la llevan o deciden llevársela, ya sabremos que a los 10 años, por lo que se tarda, pues la quitarán y nosotros buscaremos otra rentabilidad para esos terrenos. No tiene más. Una de las claves de las informaciones sobre esta prórroga para que se quede en este sitio es que ha aumentado pues el importe, el canon, pasaba de 700.000 euros anuales, si no me equivoco, a 2,1 millones de euros. Mustafa Berchan también comentó pues que era un alivio económico para la autoridad portuaria, ya que tengo aquí al presidente de este organismo, pues preguntarle por el tema de esas cuentas y de si al final este incremento pues es suficiente.
Bueno, o es óptimo, es más bien, más que suficiente. Más que suficiente no es suficiente. Bueno, esto supone un gran ingreso en términos de porcentaje sobre las cuentas de la autoridad portuaria, ¿no? Por eso habrá podido ver usted como en la prensa ha salido incluso el comité de empresa, que verdaderamente entienden los trabajadores dentro de lo que significa, pues felicitándose por la gestión, ¿no? Esto es una cosa importante. Le he dicho que normalmente venimos perdiendo 5 millones de euros. Este año, a base de la apertura de la frontera y de la operación Paso del Estrecho, pues estaremos en 4, y cuando estamos en 4 y estamos hablando de una diferencia de 700 a 2.100.000, pues un gran porcentaje para cubrir la pérdida, ¿no? En este sentido, quiero decir que muchas veces los ojos se ponen en el puerto, pero solo en determinadas cuestiones. Pues el puerto no le interesa a nadie de manera fehaciente, a menos que sea para una cuestión de, como le he anticipado, del postureo, ¿no? Cuando el fondo de compensación del año pasado, que fue más de 8 millones, se nos quedan 3.800.000, de 8 millones a 3.800.000. De fondo de compensación. De compensación. Para este año. Claro, nadie pregunta. Cuando tenemos una bajada del 18% del pasaje, nosotros nos comparamos siempre, quitamos la etapa COVID y nos comparamos con el año 19, ¿no? Pues ahora tenemos un 18% menos de pasaje que en el 2019. Nadie pregunta por eso. ¿Puede repetir? ¿De pasajes menos? Sí, tenemos año. Un 18% menos de pasaje que en el 2019. O sea, que eso nadie pregunta por esto. Luego, cuando llega el tema de la carga, que es aún peor, pues la carga, por un dato estimado es que nuestra carga, en el 2019 había un 44% más de carga. O sea, nadie pregunta por esto. Entonces, pues parece que al puerto se habla de él, pero no se le tiene en cuenta para nada. Luego, entonces, realmente. sobre todo, la preocupación es por el tema de mercancías más que de pasajeros, claro, porque no sé qué se estima para 2023 en cuanto a pasajeros. Bueno, en el 2023 vamos a ver la respuesta de la OPE que hemos tenido. O sea, usted sabe que están las colas famosas de hasta 8 horas, ¿no? Que vamos a ver qué percepción ha tenido la población emigrante con respecto a eso y si va a retornar por el puerto de Nador o va a venir por el nuestro, ¿no? Si eso, como estamos viendo, no cambiaría. O sea, estaríamos en los mismos parámetros de personas de Melilla, turismo no, porque ya sabemos que el turismo es ajeno a estas tarifas que tenemos de puerto y aeropuerto, ¿no? Sí. Y la operación OPE, si se mantiene, pues tendríamos lo mismo, 500 y pico mil pasajeros, cuando eran en el 2019 más de 600.000, ¿no? Eso sería. Pero la carga, como se ve, pues la carga depende pues, de una aduana comercial, que llega pero que no llega, y luego del tráfico, del menudeo, de las compras que realiza. Pero bueno, ante un control tan estricto, para mí creo que ninguna de las dos partes, ni la parte de Marruecos ni la parte de una, está cumpliendo con las normativas que tiene en cuanto al tránsito de viajeros, ¿no? Entonces, claro, en esos términos pues tampoco se dispara el comercio, la carga, ¿no? Entonces, pues tenemos eso. Vemos aquí, otras veces que he estado aquí, le hablo de la mala situación que tiene el puerto, pero en general se habla, pero no se hace prácticamente nada, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos las esperanzas en ese plan integral, en el que vienen recogidas palabras, partidas del puerto, pero claro, lo que no sabemos es si ese plan integral está dotado financieramente. Para recordar, ¿con cuánto presupuesto se contaría este año para el puerto de Melilla? Ya ha comentado que se cuenta con 3 millones de euros del fondo de compensación. Sí, y luego yo desde hace varios años vengo insistiendo en que los puertos de Melilla y Ceuta, más el de Melilla, esta comparación siempre con Ceuta no nos lleva a buen puerto, siempre es que este es otro puerto mucho más solvente que el nuestro, ¿no? Esto de estar siempre con ellos, debían ser declarados puertos estratégicos dentro de los puertos de interés general. O sea, somos todos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros porque estamos en otro continente, tenemos unas circunstancias especiales, ¿no? Con eso se intentaba reivindicar una financiación extra por cuestiones. Eso parece que se ha reconocido en el plan integral, no con esa palabra, pero en general, ¿no?
Para eso, en este año 2023, viene en el plan integral una asignación de 2 millones de euros, que en los siguientes años superaría los 4, ¿no? Entonces, pero claro, vuelvo a lo que le he dicho antes, si es que está dotado presupuestariamente, si no esto, pues la verdad pasaría a ser un documento de dudoso gusto, ¿no? También hay otra partida de 15 millones de euros, pero que viene de manera de mejora de la competitividad portuaria, ¿no? De 15 millones, pero realmente no sabemos lo que es, ¿no? Lo que sí sabemos concretamente es que debiera haber una partida de 2 millones, ahora con un gasto plurianual de 4 millones durante 7 años. Ya que... Esos 15 millones para mejorar la competitividad, sí, bueno, pues habla de términos genéricos, de muchas cosas, pero sí. ¿se podría concretar un poco más? No, de que es el plan integral, yo no, eso es lo que quisiéramos nosotros. A su parecer, para mejorar la competitividad, ¿cómo podría ser? Ya ajeno al plan integral, ¿cómo se podría mejorar? Pues, yo que sé, puede ser que ahí se incluya el terminal de cruceros, no lo sabemos. Puede ser que a lo mejor se refiere a ayuda a esos macroproyectos, ¿no? Macroproyectos que había de tener aquí una suministradora de combustible de gas para barcos, pero no viene especificado. Nosotros desde el puerto, en las dificultades que tenemos, ¿no? En general, pues se refieren a la carga. Lo único que para aumentar la carga, pues que se abra la frontera o insistir en esas líneas que siempre hemos, desde hace años, con el puerto de Beniezar, que creemos que es la solución más lógica para el tráfico de mercancías, habida cuenta que si añadimos un tráfico de carga, de camiones, a lo que ya son las colas de Beniezar, pues yo creo que es terrible. Cuando tenemos dos puertos, que la mercancía, en términos de comercio legal, podemos decir, documentado y tal, estaría perfectamente, incluso la línea de pasajeros, pues claro, esperar hasta 8 horas cuando un barco podía hacer, esto existe en muchas partes del mundo, un barco golondrina que va y viene, podía aliviar esto. Eso sería una ampliación de tráfico, ¿no? Y luego, siempre, nosotros tenemos propuestas hechas, el barco rápido y gratuito. O sea, eso sí que sería un importante aliciente para la ciudad. Cuando uno coge las partidas que hay asignadas al transporte en Melilla, son inmensas, más de 50 millones de euros anuales, entre unos y otras partidas del Ministerio, de la ciudad, del transporte, es muchísimo dinero. Entonces, si concentrásemos nuestros esfuerzos en una línea que al menos tuviese con barcos rápidos de mayo a octubre, eso, y con una bonificación para todos, no solo para los melillenses, porque hablamos del turismo, pero con los precios que tenemos, no ya del avión, sino de los aviones que cuesta, hay veces que cuesta un avión, un vuelo desde Málaga a Melilla 400 euros, y de vuelta, eso es cifras impensables, sino del propio barco, que tampoco tiene unas tarifas asequibles, sino ese barco que hiciese, eso sí, abriría una puerta a mucho más pasaje, no solo melillense, sino también peninsular. Entonces, ahí sí vamos proponiendo cosas, pero lamentablemente no se nos hace mucho caso. No sé, o sea, en cuanto a estas propuestas, ¿mantiene contactos continuos para...? No, estas propuestas están hechas en las Cortes. En las Cortes se hizo una enmienda para cambiar el sistema de bonificaciones que hay actualmente para bonificar ese barco, ¿no? Están hechas formalmente en las Cortes y en los presupuestos. Todo esto está debidamente formalizado, pero lamentablemente pues no... También hace unos 10 meses aproximadamente se habló pues de varias propuestas con el presidente de Puertos del Estado, por ejemplo con el tema del pantalón de crucero. En cuanto a esto, ¿va a ocurrir algo? ¿Hay alguna novedad? Bueno, nosotros hemos ido avanzando con el esfuerzo que nos supone para, primero, antes de hacer una obra hay que hacer el proyecto, ¿no? El proyecto técnico, ¿no? Un proyecto técnico de esta envergadura pues es bastante caro. Hace unas semanas sacamos a licitación lo que es el proyecto por un importe de 238.000 euros y pues estamos ahora en la licitación a ver quién es el adjudicatario. ¿Eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para de alguna manera afianzarnos en una cuestión que es irrenunciable en el sistema portuario ahora mismo. Cuando se hace una gran inversión
tiene que haber un inversor privado. Entonces, nosotros prácticamente tenemos dividido el coste del proyecto, habida cuenta que nosotros tampoco tenemos dinero para las inversiones, ¿no? En que un 30% del proyecto lo pagase Puertos del Estado, otro 30% iría con cargo a una parte del proyecto, que es el dragado, que iba a pagar la ciudad, pero que esto que ya podíamos estar avanzando, pues no llega. Pues porque esto exige unos acuerdos a 3 bandas entre la autoridad portuaria, más la ciudad, que es el principal agente, y Costas. ¿Vale? Pero eso pues no llega a firmarse por parte de Costas. Pero, con lo cual ya podíamos ir avanzando. Es por Costas, o sea, sí, por Costas. Es el tercer punto que queda, entonces. Claro, entonces para hacer el dragado, que ya podía ir haciéndose, claro, pues un proyecto, además que el dragado, más que un dragado, es una regeneración de las playas. Lo que pasa es que nosotros solicitamos que se cogiese la arena para ahorrarnos los dragados son caros. Entonces, se pasase a las playas, que están algunas, prácticamente son un hilo. Entonces, pues eso ya podía ir haciéndose, ¿no? Podíamos ir avanzando. Y entonces, con un proyecto, pues lo que queda más claro para la tercera pata, que es el inversor privado, para meterse en un pantalán. Porque nunca llegó a firmarse ningún documento con nadie. Ojalá. ¿Y espera que se pueda hacer? Yo creo que se podrá hacerse, porque la inversión no es muy grande. O sea, cuando uno mira la inversión... Son 15 millones. 15 millones. Vale. 5 millones Puertos del Estado, 5 millones los dragados y 5 millones... Estos son números gordos, como dicen los ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso tarda en construirse. Entonces desde que empieza a que se acaba, seguro que pasan 3 ejercicios. 13 ejercicios en 5 millones para una gran empresa, pues a 1 millón y pico. O sea, es la posibilidad. Nosotros hemos negociado con grupos que no lo decimos, primero porque estamos sujetos a la confidencialidad de ellos, que no se meten, quizá porque no es un negocio específico, ¿no? De meterse en otra cosa, pero no por el tamaño de la inversión, sino por no meterse en otro negocio del que a lo mejor no tienen tanto desenvolvimiento, y eso más por eso que por otra, porque por cantidades cualquiera puede acometer esa cantidad. Confiamos en que estamos avanzando. Hasta ahora se ha visto que todo el mundo habla del pantalón, pero nadie ha hecho nada, hasta que ahora ya hay la licitación de un proyecto. Ya no tenemos más tiempo, Víctor Gamero, pero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la réplica de Popular Televisión. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y ahora sí, nos despedimos porque ya finalizamos el programa de este martes. Muchísimas gracias. Aquí concluimos la réplica, pero les esperamos el jueves con la tertulia, porque también volvemos a ese programa de debate. Muy buenas noches y hasta el jueves.